Pues hoy se viene vídeo serio. No quiere decir que los otros no lo sean, pero hoy vamos a tratar un tema un poquito más delicado y que he visto bastante desinformación, sobre todo en la afición culé, porque he leído un tuit a raíz del límite salarial publicado de uno de sus líderes de opinión que me ha llamado mucho la atención por la falta de información que hay en la banda culé y sobre todo lo poco que les importa la situación económica de su club. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. La centrada, la rematada y el gol. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues como decía, ayer la Liga de Javier Tebas publicaba los nuevos límites salariales que se publican una vez acaba el mercado de verano y una vez termina también el mercado de invierno, para ver si hay alguna rectificación, porque los clubes han podido vender jugadores, han podido fichar, han podido tener ingresos extraordinarios que no contaban con ellos, o lo mismo también tener gastos que no contaban a principio de temporada con ellos, y puede ser que sus presupuestos varíen y a raíz de ello pues varía también el límite salarial. Vamos a hablar en especial del límite salarial, del nuevo límite salarial del Barça y del límite salarial del Real Madrid. ¿Por qué digo del Barça nuevo y por qué digo simplemente el límite salarial del Real Madrid? Bueno, pues porque el Real Madrid, al no haber hecho ninguna venta, al no haber hecho ningún fichaje, al no haber tenido ingresos o gastos extraordinarios fuera de lo normal y demás, mantiene el límite salarial. Como ya estáis viendo en la tabla, el Real Madrid tenía en verano un límite salarial de 727 millones de euros y ahora, una vez ha terminado el mercado de invierno, sigue manteniendo ese límite salarial, que son unos 720 millones, o algo así, que puede destinar a salarios. El Barça, en cambio, como ya estáis viendo también en la tabla, pues tenía 270 millones de euros disponibles para utilizar en sueldos de los jugadores en verano, pero cuando ha terminado el mercado de invierno, se le ha quedado con la rectificación en 204 millones de euros, es decir, que le han reducido el límite salarial en 66 millones. Eso es lo que vamos a ir comentando, por qué le ha pasado esto al Barça, por qué el Real Madrid pues lo mantiene intacto y qué consecuencias puede haber aquí, porque ya os digo que la situación del Barça ahora es mala, pero es que en cuanto al límite salarial, pero es que va a ser peor en junio, casi seguro que va a ser peor para afrontar el mercado de verano. Vamos a empezar primero con el Madrid, porque lo vamos a acabar antes, no ha habido cambios, y luego ya vamos a ir con el Barça. Insisto que hablaré lo que me he podido informar de esto del límite salarial, y luego os voy a poner un vídeo, lo vamos a ir comentando, que va a ser una captura de Twitter del tweet de una cuenta del Barça con muchísimos seguidores, no sé si tiene 500.000 o algo así, y vamos a ir, me sabe mal, pero nos vamos a ir riendo un poquito de los comentarios, porque viendo estos comentarios se entiende la situación del club actual, de cómo está el Barça ahora mismo, se entiende que nadie esté pidiendo explicaciones ni a Joan Laporta ni a nadie, entre la afición y los periodistas no hacen uno, y se entiende también, o bueno, esto se entiende un poquito menos, de cómo el club no está peor de lo que está. Y de verdad, insisto, es un tema serio. No quiero ahora, como ya he leído alguno en otros vídeos, que se me tome por anticulé, por muy madridista y demás, simplemente son números, y voy a dar la opinión en la segunda parte del vídeo. O sea, lo primero son datos, es información, y aquí hay poco más que decir. No lo voy a decir porque yo sea del Madrid, o no lo vais a entender mal porque seáis del Barça. Son números que ha publicado la Liga, y es lo que es. Empezamos por lo del Real Madrid. Insisto, tenía 700, tengo aquí la captura delante para no equivocarme, 727 millones de euros. Los tenía antes y los tiene ahora. Tanto Barça como Madrid estaban a principio de temporada utilizando una masa salarial de alrededor de los 450, entre 430 y 450 millones de euros, por lo menos, si no recuerdo mal, estoy hablando un poco de memoria, que es lo que publicó el Real Madrid tras su asamblea de socios. El Barça creo que tuvo algún retoque y demás por disminuir o reducir los salarios de algunos jugadores. Se le ha quedado ahora, si no recuerdo mal, y estoy hablando, insisto, un poco de memoria, ahora creo que tiene que estar entre 400 y 420 o algo así. ¿Qué quiere decir esto en clave Real Madrid? Que el Real Madrid todavía tiene más o menos unos 300 millones de euros que puede destinar a salarios. Es por este motivo que Javier Tebas dice que el Real Madrid está capacitado para fichar a Mbappé y a Haaland. Que se entienda bien, no quiere decir que el Real Madrid vaya a ir a por Haaland, ni mucho menos. Quiere decir que, teniendo en cuenta el salario de ambos,
porque el de Mbappé va a ser unos 70 millones, estoy contando el bruto, que es lo que va a pagar el Real Madrid. Si le descontamos a esos casi 300 los 70 de Mbappé, el Real Madrid todavía está cerca de destinar a sueldos casi 200 millones de euros. Dentro de esos 200 millones de euros, por supuesto que encaja el salario de Davies, el salario de Erling Haaland y el salario prácticamente de quien quieras, porque todavía el margen de maniobra que tiene el Real Madrid de verdad que es muy amplio. ¿Eso quiere decir que el Real Madrid va a fichar a Haaland o que lo va a intentar? Pues no, eso lo vamos a ver durante el verano porque ya se están hablando, claro, como el tema Mbappé ya se ha terminado, pues ahora vamos a ver con qué otro nombre rellenamos periódicos y tertulias. Ya digo que es solo un ejemplo y tratando de explicar por qué Javier Tebas dice que el Real Madrid podría, o es el único equipo que podría fichar a Kylian Mbappé y a Erling Haaland. Y ahora vamos a entrar ya a lo del Barça, porque insisto que lo del Madrid se iba a acabar rápido. O sea, el Real Madrid tiene de margen casi 300 millones de euros para hacer y deshacer lo que quiera en cuanto a sueldos se refiere. Antes de seguir, un pequeño paréntesis para explicar lo del límite salarial, porque, insisto, he visto mucha desinformación en cuanto a la afición culé, y esto es uno de la herencia que va a dejar también Florentino Pérez en la afición del Real Madrid, entre otras cosas, y es habernos educado dentro de lo que cabe en temas económicos, en entender por qué el club actúa de una manera y no de otra, porque ahora mismo tenemos los dos ejemplos que son la noche y el día entre el Madrid y el Barça. O sea, si sabemos más o menos, insisto, muy a nivel usuario, las actividades que puede estar haciendo el Real Madrid, si no nos cuadran, como por ejemplo lo que estaría haciendo el Barça, los socios, yo no soy socio, puedes recriminarle, puedes pedirle al club explicaciones y demás, y tirarle de las orejas y decir, oye, que esto se va a la ruina. Pero en el Barça, como parece ser que no, y ya no solo es que no lo sepan, sino es que no lo quieren saber, pues, entre otros motivos, eso está también llevando al club a la deriva, como se está yendo. Y como digo, el límite salarial es el máximo que tú puedes destinar al sueldo de los jugadores. No quiere decir que tengas que utilizarlo todo ni nada. Eso quiere decir que legalmente o dentro de las reglas de la liga, tú puedes llegar a destinar, en el caso del Madrid, 727 millones de euros y en el caso del Barça, 204 en la nueva rectificación. Insisto, el Real Madrid todavía tiene casi 300 de margen y el Barça está por debajo en 200 millones. O sea, el Barça todavía tiene que generar dinero para aumentar el límite salarial y tiene que ingeniárselas para reducir la masa salarial para que esté dentro del límite. Y esto no es algo que ha pasado de un verano a otro, y esto no es algo que digan, no es que Bartomeu ya, o sea, que Laporta se lo encontró así por Bartomeu. No, esto viene, que el Barça se esté pasando de su límite salarial, creo que era de 2017 o 2018 he leído. O sea, ya son 6 años los que el Barça se pasa de su límite salarial debido a la crisis económica en la que está inmerso, y Tebas, que todos decís que es muy madridista, no hace nada. No es que no haga nada, es que cambia las reglas, cambia las normas y acaba dejando a hacer y deshacer al Barça a su antojo, porque ficha con dinero que no tiene e inscribe jugadores en competiciones con dinero que no tiene, y es un año tras otro. Es decir, el Barça, insisto, y ya no es por madridismo ni nada, es que el Barça el año pasado no tendría que haber inscrito a muchos jugadores. Entonces esa liga no es del todo legal. No es del todo legal. Tú te la has podido ganar en el campo, estupendo, pero con jugadores que no deberían haber estado inscritos. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Vamos a lo que atañe a este vídeo, que es el límite salarial que ha salido en el día de ayer. 204 millones es lo que puede destinar el Barça a salarios, y insisto, se pasa cerca de 210 millones de euros de ese límite salarial. ¿Qué pasa aquí? Pues que ahora, con esto, el Barça, claro, como Javier Tebas, vale, tú te estás pasando, pero todavía sí que puedes hacer maniobras. El Barça este verano, aunque la situación va a ir a peor, insisto, solo va a poder inscribir jugadores si genera el doble de lo que necesita. Y ya sabemos que aquí hay un problema con lo de Gavi, con lo de Víctor Roque, que Gavi le han quitado la ficha para meterla de Víctor Roque y demás. Pero luego, por ejemplo, me lo invento, si Víctor Roque le va a costar al Barça 8 millones de euros brutos al año, me lo invento, para escribir a Víctor Roque, el Barça va a tener que generar 16 millones de euros. Y esto es solo para inscribirla a él. Luego tiene que inscribir al nuevo entrenador, luego tiene que hacer diferentes maniobras.
Se antoja un verano difícil para el Fútbol Club Barcelona. Se antoja muy difícil porque haga las operaciones que haga, va a seguir estando por encima de su límite salarial. Y ya sabemos que Javier Tebas lo pasa un poquito por alto, pero ya os digo que la UEFA no lo pasa tan por alto y que haber engañado a la Liga, que ahora lo vamos a comentar, con el tema de las palancas y Barça Studios, la Liga te lo puede medio pasar, pero la UEFA... Ojo, que se está hablando de una sanción muy importante y que podría llegar a suponer, no va a pasar, pero que podría llegar a suponer el descenso del Barça. Insisto, esto es lo que se está hablando en UEFA por el tema de las palancas de Barça Studios y demás, que es lo que vamos a comentar ahora. Insisto, el Barça tiene una situación muy delicada en cuanto a la masa salarial y a su límite salarial, que, insisto, va a empeorar en los próximos meses. ¿Por qué? ¿Por qué al Barça le han reducido su límite salarial? Bueno, pues entre otras cosas, es debido a que el Barça le comunicó a la Liga, bueno, cuando presenta su plan de viabilidad, que iba a tener un ingreso de 40 millones de euros por parte de la venta de Barça Studios y que esos pagos, como ya lo hemos comentado antes, se iban a hacer en diferentes momentos del año y en varios años, ¿no? Como que el Barça se aseguraba, entre comillas, un ingreso de unos 20, de 30 millones de euros cada 6 meses o cada temporada. La Liga le dijo, vale, pues contamos con ello, tienes 270 millones. ¿Qué ha pasado? Que ese ingreso no ha llegado, que los 40 millones que el Barça prometió no le han llegado. Entonces, ¿qué ha hecho la Liga? Este ingreso no lo tienes, te lo resto. Ahí ya tiene una pequeña deuda el Barça. ¿Y por qué digo que en junio va a ir a peor? Porque el Barça tiene presupuestado un ingreso de 60 millones también por la venta de Barça Studios, que como ya hemos visto a Jaume Rouras y como ya hemos visto que el fondo alemán que también se supone que iba a pagar, ninguno ha pagado y Jaume Rouras ya dijo que no iba a pagar y el fondo alemán, si no ha pagado el primer plazo, imaginaos si va a pagar el segundo. Tampoco. Es decir, que el Barça de momento ya se van a generar ahí 100 millones de euros de pérdidas, que eso lo va a tener que devolver de alguna manera y eso es lo que afecta al límite salarial. Es decir, no me extrañaría nada, aunque algo harán, insisto, pero a día de hoy, y ahora iremos con las soluciones, a día de hoy, cuando eso pase, es posible que el Barça llegue a encontrarse con un límite salarial de 150 millones de euros o algo así. Y volviendo a la diapositiva de antes, ¿quién tiene un límite salarial de unos 150 o algo así? Pues equipos como, mira, pues la Real Sociedad que tiene 125, el Sevilla que tiene 170, el Villarreal que tiene 143, y en ese rango te vas a mover. ¿Cómo reduces tú toda la masa salarial de tu plantilla, que está ahora mismo en 400 y pico, hasta 100 y algo? Y es ahora donde vamos con las soluciones, porque hay dos. Una es evitar que esto se incremente hasta los 100 millones de euros ingresando lo que te deben. Obviamente, esa es de cajón. Si los 40 millones de euros que te deben los ingresas y los 60 que se supone que tienes que ingresar los recibes, pues entonces no pasa nada y de hecho tu límite salarial seguramente crecerá un poquito porque la parte que tú tienes bloqueada por ese dinero que no has ingresado, los 40 millones, pues te la desbloquearán y eso ya te permitirá coger un poquito de aire, pero tú aún así tienes que hacer un pequeño ajuste, no tan pequeño, dentro de tu masa salarial. ¿Cuál es la otra solución que digamos es la más clara, factible o como queráis? La venta de jugadores, pero no la venta de jugadores Frenkie de Jong y alguno más que hayas pagado traspaso por ellos, no. La solución es vender a Gavi, que todos serían beneficios en su venta porque es canterano, vender a Pedri, que entiendo yo que estará ya amortizado porque el fichaje eran como 15 o 20 millones, vender a Araujo, que también su fichaje fueron 4 o 5 millones, vender jugadores de la primera plantilla que vas a poder sacar una gran venta por ellos. Araujo fácil te pueden dar 80, 90 o 100 millones en la Premier. A Pedri, algún tonto en la Premier también engañarás. O en Italia que te pueda pagar, bueno, en Italia no, pero en la Premier algún tonto te pueda pagar 60, 70. Y por Gavi, ahí sí, en la Premier, en la Bundesliga y donde sea, si alguien tiene la capacidad de pagarte 100, 120 millones, yo creo que por Gavi también los puedes conseguir. Los otros, pues no, porque tienes que contar con la amortización y demás, y al final no están limpiando nada. Eso, insisto, es lo que ha pasado con el fair play, o sea, con el límite salarial que publicó ayer la Liga. Esto era información, datos y demás. Ahora vamos a ir con lo gracioso del día. Lo gracioso del día que vais a ir viendo aquí al lado mío mientras lo voy comentando, que es el tweet que yo os comentaba
de la cuenta del Barça, que es Somiserem, una de las cuentas más seguidas por parte de la afición blaugrana. Vamos a comentar algunos tweets, insisto, que me han parecido bastante graciosos. De hecho, el primero, sin ir más lejos, te dice: ¿cómo es posible que el Madrid esté en 700 y pueda fichar a su antojo? Y nosotros con 200 sufrimos para inscribir jugadores. El siguiente: si existiera una posibilidad de irnos de esta liga, que lo hagan ya. Esto es una tomada de pelo brutal. Aquí ya estamos viendo, y de hecho mirad el siguiente: Mafiantino y Tebas, dos madridistas, uno presidente de la liga, otro presidente... Y hay gente que tiene poco coeficiente intelectual, pero los dos primeros me llaman mucho la atención, no me quiero reír de ellos, pero es por la poca información que tienen desde la afición culé. O sea, poquísima educación en cuanto a esto se refiere. No educación en cuanto a respeto y demás, no estoy hablando de eso, estoy hablando de los conocimientos que le ha mostrado su club, porque al final... Yo esto más o menos lo he podido ir aprendiendo de lo que he leído y sobre todo de cómo el Madrid actúa y luego lo que se explica que por qué lo hace. Pero claro, si en el Barça nadie te dice nada, simplemente te dicen: no, tenemos un modelo que lo estudian en Harvard, pues tú dices, ¿y qué? Vamos a seguir porque obviamente hay más tweets de estos graciosos. Uno te dice: en verano nos lo pondrán 100 y el Madrid se lo pondrán en 1500. Es que da igual, porque el Madrid no lo está utilizando, pero si el Madrid genera para eso, por supuesto que le va a subir más. Por supuesto que le va a subir más. Obviamente hay muchos madridistas por ahí riéndose de lo que comentan los culés porque es sumamente sorprendente. Luego hay otro que te dice: somos el único club al que le baja. Esto es acojonante, porque sois el único club que tenéis casi 2.000 millones de euros de deuda. Claro que os baja, y más que os bajará, porque estáis haciendo ingeniería financiera ficticia. O sea, lo hicisteis con los fichajes de Ciles en Neto, Artur Pjanic y demás, y eso incrementó la crisis del club. Y luego lo estáis haciendo vendiendo activos del club valorados por ¿quién? ¿Quién le pone ese valor a Barça Studios? Pues es por eso, entre otras cosas, que el club está como está. Luego hay otro aquí que estamos viendo que te habla de que es que las camisetas del Barça son las más vendidas. Pues si le hacemos caso a esto de Transfermarkt, si le hacemos caso a la valoración de los jugadores a través de Transfermarkt, el resultado que te da es la situación actual del Barça. Si esto lo tenéis por aquí, que hay muchos comentarios, de verdad es que no me sale reírme porque es desconocimiento. O sea, no se están metiendo con el Madrid. Hay otro que ves, aquí pregunta y dice: ¿alguien me podría explicar cómo se subiría este límite salarial? Otro te dice: ¿nos quiere hundir Tebas? No, Tebas al revés. Sí es que os está facilitando la vida y os está ayudando mucho. Luego había otro, que ese también me llamó mucho la atención, no está aquí en el vídeo, que decía: ¿esto es bueno o malo? Es que, insisto, en el Barça nadie se ha preocupado por la situación financiera del club y parece ser que, viendo que va a peor, nadie se preocupa. O sea, da igual lo que le pase al club, da igual lo que deba, que mientras tengamos para fichar cromos como Joao Félix, Joao Cancelo y demás, todos contentos. Y de verdad que es preocupante porque la situación del Barça va a ir a peor. Y ahora ya sí, como madridista, y esto ya sí fuera de la información de antes y demás, esto ya es opinión, como madridista, ojalá no descendáis y tener la posibilidad de, mercado tras mercado, reírnos de vosotros, porque os ha dado igual, le habéis reído de las gracias a Laporta por poner una lona, por hacerse fotos tras eliminar al Nápoles y demás, y entonces, por eso mismo, poco os pasa y quedaos en primera. Que nos podamos reír, que os podamos ver sufrir mes tras mes, jornada tras jornada, y que cada vez que juguemos contra vosotros os metamos los que sea, porque nosotros seguimos estando en disposición de fichar a Mbappé y a vosotros os cuesta conseguir cedido a Joao Félix, que tenéis que mentir con su sueldo, y a Joao Cancelo, que no lo querían ni en el City ni en el Bayern. Y tenéis que ir simplemente a fichar jugadores sin equipo, porque económicamente no dais para más. Y mientras, construyendo un estadio sin techar, con un montón de irregularidades, que lo único que va a hacer es empeorar la situación del club. Y hasta aquí el primer vídeo del día. Ya veremos si luego sale otro con algo de noticias del Real Madrid, porque hay una referente a Modric que me ha llamado mucho la atención. ¡Que vaya bien!